quiero ir rápidamente a ver a dar lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Yo miro por una palabra de Dios en el día de hoy. Levante su mano que vino hambriento de Dios en el día de hoy, hermanos. Dios tiene una palabra para nosotros, así que quiero ir al libro de 1 Samuel, capítulo 22, versículos 1 en adelante. Lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente, ya que es un texto quizás un poco más fácil de entender, ya que tiene un lenguaje más allegado a este tiempo. Así que quiero ir rápidamente a ese libro, 1 Samuel, capítulo 22, versículos 1. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Entonces David salió de Gat y escapó a la cueva de Adulam. Al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí. Luego comenzaron a llegar otros hombres que tenían problemas o que estaban endeudados o que simplemente estaban descontentos. ¿Amén? Cuando dice amén conmigo, qué buena gente me tocó, dijo David. Escuche esto. Y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres. Después David se dirigió a Mizpa de Moab, donde le pidió al rey, por favor, permite que mi padre y mi madre vivan aquí conmigo hasta que sepa lo que Dios tiene pensado para mí. Así que los padres de David se quedaron en Moab con el rey durante todo el tiempo que David vivió en la fortaleza. Un día, el profeta Gad dijo a David, deja la fortaleza y vuelve a la tierra de Judá. Entonces David fue al bosque de Arel. Hoy quiero predicar y hablar bajo el tema salir de la cueva. Salir de la cueva. Mira al hermano que está al lado, dígaselo, salir de la cueva. Yo este nombre lo recontrabencé para que usted pueda acordarse, salir de la cueva, ¿no? Hay que salir, hermanos, salir de la cueva. Escúcheme, hermano, cuando nosotros nos encontramos en la Escritura, cuando nosotros estudiamos la palabra, cuando éramos más jóvenes, nos enseñaban que nosotros teníamos que creer y leer el contexto en el que estamos hablando. 10 versículos anteriores y 10 versículos posteriores nos ayudaban a entender un poco el contexto de lo que estábamos leyendo, porque un texto fuera de contexto es un pretexto, lo decía. Entonces, para poder entender todo el contexto, se le llamaban texto inmediato anterior y texto inmediato posterior. Uno leía versículos anteriores o capítulos anteriores de lo que me estaba leyendo, y después leía versículos que le seguían, y uno podía entender la historia, ¿sí? ¿Cuánto me sigue con la idea, verdad? No se distraiga, por favor. Entonces, cuando prestamos atención a eso, hermanos, empezamos a indagar en 1 Samuel 22 y encontramos a un David que ya está escapando a la cueva de Adulam y escapa. Pero cuando nos encontramos en el capítulo 21, encontramos que David, hermanos, no solamente se fue a una cueva, sino que empieza a escapar de su suegro, porque su suegro empieza a sentir envidia, su suegro empieza a perseguir la vida de David para matarlo, le quiere dar muerte. En ese momento David se empieza a encaminar en un viaje, y el primer viaje que hace ya no es a cualquier lugar, es a la casa de Ahimelech. Cuando David, la primera vez que huye, no huye a cualquier lugar. Él no se va, como quien dice, perdiendo el rumbo, no. Él sabe dónde va a encontrar, hermanos, la fortaleza de su espíritu, y se va a la casa del sacerdote Ahimelech. ¿A dónde se va? A la casa de Ahimelech. Y hermanos, llega a la casa de Ahimelech, y el sacerdote era un hombre de Dios que preparaba los utensilios para que el templo esté consagrado, preparaba los utensilios para que cada cosa esté en su lugar. En ese momento David, escapando del rey Saúl porque le quería dar muerte, le empieza a mentir a Ahimelech y le empieza a hablar de que está en una tarea que el rey Saúl le dijo que sea encomendada a él, y él tiene que hacer ciertas cosas, que tenía que salir muy apresurado, y que los soldados, las personas que lo acompañaban con él, que hasta ese momento no eran soldados, tenían hambre. Él había salido tan rápido, hermanos, y le dice a Ahimelech, salí tan rápido que hasta me olvidé de tomar el armamento. Entonces llega Ahimelech y le dice, tenemos hambre y no tenemos fuerza, no tenemos con qué defendernos, no tenemos un arma, no tenemos nada, Ahimelech. Pero ¿cómo es? Si estoy comiendo una tarea, venís muerto de hambre y no tenés las armas. David,
Sabía que estaba Ahimelech y que Ahimelech le podía dar una provisión. Hermanos, y entonces es en ese momento donde Ahimelech empieza a hacerse preguntas, porque lo consagrado, lo sagrado de Dios, no cualquiera lo podía tocar. Esos panes, hermanos, eran para presentarlo delante de Dios y solamente el sacerdote y el sumo sacerdote tenían la responsabilidad de tocar esos sagrados. No todos podían tocar. Entonces Ahimelech empieza a hacerse las preguntas de si estoy violando el mandamiento o le doy de comer a David. ¿Empiezo a violar las reglas o le doy de comer a David? Está entre una encrucijada y está a punto de tomar una decisión que puede cambiar el rumbo de su vida. ¿Por qué? Porque él es un sacerdote y los sacerdotes sabían lo que era especialmente consagrado. Cualquiera no lo podía tocar. Pero eso es ahí, hermanos, cuando veo la vida de David y veo a Ahimelech como un sacerdote de Dios. Porque días mañana a nosotros Dios no nos va a preguntar y nos va a preguntar diciendo ¿cuántos mandamientos violaste? ¿Sabes que nos va a preguntar el Señor? ¿A cuánto le diste de comer? ¿A cuánto David alimentaste? Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia. No estar poniendo la lista de aquellos mandamientos que se violan o que no se violan. Aquellos mandamientos que se quiebran o que no se quiebran. No, mi hermano, cuando alguien venga con una necesidad, tenemos que ser como el sacerdote Ahimelech, que sea en la iglesia donde consigan el pan que ellos necesitan, que sea la iglesia donde consigan las herramientas que ellos necesitan, porque el día de mañana el Señor no nos va a preguntar cuántos mandamientos violamos, sino a cuánta gente nosotros ayudamos como iglesia. Es tiempo de que la iglesia sea la casa del sacerdote Ahimelech y diga, acá en esta casa hay pan de Dios y en esta casa también hay recursos de Dios para la guerra. Hermanos, tenemos que ser presencia en donde podamos gritar. Porque es así como cada uno de nosotros hemos llegado a la iglesia desesperados por un pan, desesperados por un armamento. ¿Es así o no es así? Porque cuando llegamos a la iglesia no llegamos como estamos hoy, llegamos desamparados, llegamos fugitivos. Porque David no era un hombre normal ahora en Israel. David era un desertor, David era un traidor. ¿Y saben qué? Ese traidor, ese fugitivo, ese desesperado no busca ayuda en cualquier lado. El mundo lo va a rechazar. El reinado lo iba a rechazar, Israel lo iba a rechazar, pero él encontró pan y arma en la casa de un sacerdote. Ojalá seamos así como iglesia este año, que cuando vengan las almas hambrientas por una palabra de Dios, no tengamos piedras para ellos, sino que tengamos una palabra de Dios en el corazón, podamos ser usados y le demos el alimento que ellos necesitan y el armamento que ellos necesitan, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La iglesia tiene que predicar, la iglesia tiene que darle de comer, pero la iglesia tiene que proveer las armas que las personas necesitan también, hermanos. Y nosotros, hermanos, es allí donde David encuentra alimento, es allí donde David encuentra las herramientas, es allí en la casa del sacerdote de Dios donde David sacia todas sus preciosas necesidades. Él está desesperado. Nosotros llegamos hacia la iglesia desesperados, fugitivos, escapando de las deudas, escapando de la ley, quizás algunos, pero llegamos a la iglesia y Dios no tenía un arma apuntando, no, Él tenía los brazos abiertos para decirnos, en esta casa hay pan y en esta casa hay herramientas. Quiero verte salir adelante. Habrá alguien que valore la iglesia, hermanos, es en la iglesia donde nuestros hijos reciben palabra de Dios. Habrá alguien que valore este lugar y diga, sí, es en esa iglesia donde mi familia se está restaurando, es en esa iglesia donde se me está dando la oportunidad. El lugar en donde estamos también es importante. Valore este lugar, porque cuando muchos lo rechazaban, este lugar le abrió las puertas. ¿Saben qué? Dios está aquí alimentando, restaurando, fortaleciendo y armándonos para la guerra, porque Dios no solamente nos alimenta por si acaso, nos alimenta con un propósito. Habrá alguien que llegó a la iglesia y dice, hoy tengo propósito en la casa de Dios, hoy sé lo que tengo que hacer, yo sé que Dios no me iba a dejar tirado. Gloria a Dios, porque el lugar también es importante, hermanos. Es importante donde estamos. Valore a cada hermano que usted encuentra en la iglesia. Valore a su pastor, y no lo digo porque sea yo. Ojalá Dios nunca lo permita. Pero el día de mañana, cuando usted se vaya a otra iglesia, no se vaya con juicios en su mente. No, valore el trabajo de ese pastor. Valore el trabajo de esa iglesia también. Habrá alguien que esté conmigo en esta mañana diciendo, yo voy a valorar a esta iglesia. Voy a valorar el trabajo que se está haciendo. Hermanos, es el trabajo de Dios esto también. Que ahí estaba David. Llegó a ese momento, hermanos,
Y el sacerdote, ¿verdad? Le enseña, le ofrece pan y espada, alimento y equipo. Diga alimento y equipo. Y a mí me gusta esto, ¿saben por qué, mi hermano? Porque la iglesia no es solamente un lugar en donde satisfago mis necesidades. En la iglesia es un lugar en donde yo también aprendo a que un problema no me puede tirar al piso, de que desde ese problema yo también me puedo levantar. Ya me dieron pan, pero ahora estoy listo para la guerra. También quiero un equipo para el armamento también. Ahí estaba David. Y eso es lo que la iglesia tiene que ofrecer. No somos un lugar en donde ofrecemos consuelo. No me quiero adelantar el mensaje con esto, pero quiero que ponga atención en eso. No es solo un lugar, la iglesia, donde se ofrecen consuelo. Al contrario, la iglesia también es un lugar donde se equipa. Muchos aprendimos a orar en la iglesia. Muchos aprendimos a orar en la iglesia. Muchos aprendimos a honrar a Dios en la iglesia. Hermano, la iglesia es un lugar también donde se nos equipa. Me dieron de comer, pero también aprendí a orar. Me dieron de comer, pero también aprendí a cantar. Me dieron de comer, pero también aprendí a predicar. La iglesia me da pan, pero también me equipa para salir a la guerra. La iglesia no es para eternidad, hermanos. Tenemos que sacarnos esa idea de que la iglesia no es tan importante porque el lugar donde estamos es importante. ¿Saben, hermanos? David empieza a huir, sale mintiendo a Ahimelech, llega a la tierra de Aquís, de Gat, del rey Aquís. ¿Y saben qué pasa? David se hace pasar por loco porque llega a la tierra de los filisteos. Y ese David había matado a Goliat. ¿Qué es lo que es raro, no? El muchacho que se valía de brazos para matar a leones y a osos, porque está pidiendo una herramienta. El muchacho que se valía de una onda para matar gigantes le dice a Melech, ¿no tienes un arma? Y ¿sabe lo que hace Melech? Le dice, no tenemos nada, pero tengo algo que te va a traer recuerdos, David. Tengo algo que te va a recordar de donde Dios te ha sacado, David. Tengo algo que está guardado ahí, David, que te va a mostrar y te va a decir cómo Dios te usaba antes para que tome fuerza nuevamente. ¿Qué tienes ahí? Tengo la espada de Goliat. A veces Dios tiene que recordarnos la victoria para que salgamos pensando y decir, no, como Dios me dio la victoria antiguamente en el gigante, hoy también Dios me va a fortalecer. Hermano, es necesario que recuerde de dónde Dios lo sacó. Es necesario que usted recuerde que Dios le ayudó a matar gigantes, que Dios le ayudó a restaurar lesiones. ¿Es necesario o no es necesario? Ya no se vale de brazos, ya no tiene una onda, pero tiene la espada de Goliat. En algún momento iba solo, iba mirando la espada y por ahí decía, si quería desanimar, pero la espada le recordaba, ¿te acordás cuando le cortaste la cabeza a ese que nadie se animaba? Es tiempo, hermano y hermana, que te empieces a recordar cómo Dios te usaba antes para que no te quede de brazos cruzados en la iglesia. Es tiempo de recordar de cómo Dios hacía las cosas con tu vida para que no te quedes estancado en la iglesia. Es tiempo, y hermano y hermana, y se lo digo en el nombre de Jesús, hay gente que se va a levantar aquí porque Dios le va a recordar que no es cualquier pieza en el cuerpo de Cristo, somos pieza importante y todos aquí, Dios nos ha dado una victoria, hermano y hermana. Dios te ha llamado en esta mañana para hacerte recordar que Dios todavía quiere hacer milagros con tu vida, que Dios todavía quiere restaurar a tu familia, que Dios todavía quiere responderte a tus oraciones. Habrá alguien que lo crea conmigo en esta mañana diciendo, sí, Dios me da el recuerdo de que yo puedo vencer a ese gigante, de que Dios me puede responder las oraciones todavía. Hermanos, ahí llega David, escapa, pero que está escapando de Saúl, llega en Belén, se vuelve loco, se empieza a hacerse pasar por loco en la tierra de los gigantes, se va y llega al texto que nosotros leímos, al texto en donde se mete a la cueva de Adullam. Por eso el mensaje, ¿cómo se llama? Algunos todavía están en la cueva. ¿Cómo se llama el mensaje? David se mete en la cueva y, hermanos, Dios está bueno. David tiene marcado 20. Lo traicionó su suegro. Muy ya lo dijo.
Lo traiciona a su suegro, lo abandona a su esposa, porque él dice, me temo que es capaz de ser tu papá. ¿Sabe qué hace la esposa? En vez de seguirlo, dice, ahí le detiene. Le abre la ventana y no deja escapar. Ese hombre, esa mujer no está enamorada de David. Está enamorada del matagigantes. Y cuando el matagigante dejó de matar gigante, ya no le sirve mucho. Lo deja ir. Él sabe que es estar solo en una cueva. Yo digo, Señor, si estoy solo, ¿qué esperaríamos? Que venga alguien y me fortalezca, Señor. Que venga alguien con un espíritu de ánimo pronto y me levante el ánimo, Señor. ¿Es así o no es así? Todos esperamos personas así. Llegan a David y escuchen lo que dice el texto, hermano. Entonces David salió de Gad, que escapó a la cueva de Adulán al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron hacia él. Luego comenzaron a llegar otros. Diga otros. Otros. Escuchen. Hombres que tenían problemas, o que estaban endeudados, o que simplemente estaban descontentos. Éramos pocos, dijo el dicho, ¿no? Ya estoy yo mal. Y Señor, que usted me envía a más personas, más mal que yo. Yo estoy escapando de gente que me traiciona. Yo estoy solo, me siento solo y me traen más personas que sientan más solo que yo. Hermanos, le voy a decir algo que Dios me ha enseñado como pastor en estos 3 años y medio de iglesia. Es fácil guiar a gente y liderar a gente que está bien. Cualquiera es líder de gente que está bien. Cualquiera es líder de los amigos. Escuche. Cualquiera es líder de los amigos. Porque los amigos son amigos. Cualquiera es líder de gente que está bien económicamente, que no tiene problemas. Cualquiera es pastor así. Pero no todos son líderes de personas entristecidas de espíritus, endeudados también. Me sigue con la idea, ¿verdad? ¿Saben por qué pasa eso? Miren, que escuche esto. ¿Quién era el amigo de Jesús? A ver, alguien que se le levante la mano, sea quien sea, levante la mano. ¿Quién era el que Jesús amaba? ¿Quién? Lázaro. San Juan capítulo 11. María y Marta le llegan robando al Señor Jesús. Señor, el que amas está enfermo. El que amas está enfermo. Usted la única vez que lee que Jesús llora por un hombre es por quién es. Jesús ama a Lázaro. De hecho, es el amigo de Jesús, Lázaro, el que ama. ¿Es así o no es así? Jesús no lo llevó ni una campaña, Lázaro. Pero escucha, vean a San Pedro en el libro de San Juan. Pregunto, pero escucha, cuando usted lee alguna palabra que dice Lázaro. Hermanos, Lázaro muere, resucita y aún así ni habla. Duro el amigo. Le digo, Lázaro era un hombre rico, podía financiar los viajes de Jesús, podía financiar los 5,000 sin contar los reyes y niños, pero usted no lo ve en el milagro de la suegra de Pedro, usted no le ve en la alimentación de los 5,000, usted no lo ve en el sermón del monte, usted no lo ve en ningún lado, porque Jesús, aunque era amigo de Lázaro, no estaba en la misma carga que Jesús tenía en el corazón. Porque Dios, cuando pone personas alrededor tuyo, no te va a poner personas para que te soben el lomo, no te va a poner personas para que te empujen solamente. ¿Saben qué? Va a poner personas con el mismo propósito que vos, con la misma carga que vos tenés por los demás. Ellos estaban entristecidos y ¿saben qué? Cuando David se sentaba a escucharlo y a oírlo, no tenía un corazón condenador porque él sabía, cuando le contaban, este me traicionó, él sabía lo que era ser traicionado. Cuando le contaban, yo tenía esta deuda, él sabía lo que él tenía, él sabía lo que era tener una deuda. Cuando a él le contaban, mi esposa me abandonó, contame a mí que me abrió la ventana para que me fuera. Él sabía, él entendía el dolor del otro. Hermanos, Dios va a mandar gente que entienda tu dolor y que vos puedas entender el dolor, porque el líder de gente que está bien es cualquiera, pero no todos tienen la carga que vos tenés por tu familia. Necesitamos gente con carga en la iglesia, que cuando le diga tenemos que orar por mi familia, yo pueda sentir la carga también por tu familia, mi hermano. Hermanos, le voy a hacer algo.
Yo estaba en muchos momentos de mi vida, me sentí solo acá. ¿Sí o no? Le digo algo. En lugar de Dios va a contar este, Dios va a contar el otro, yo empezó a contar gente. Un día me siento con mi hermano Pablo y se me largó a llorar. Es así, yo no decir, levantó, tuvo que como todo un hombre, se me largó a llorar ahí y nos empezamos a meditar y empezamos a llorar por lo que él me estaba contando. ¿Sabe por qué? Porque entiendo de dónde vienen las cosas. En ocasiones estuve con mi hermano Julián hablando solo. Estábamos los dos en la cueva de orar, pero yo entendía lo que él hablaba y no tenía un corazón jugador. ¿Por qué? Porque Dios pone gente con carga. Hermanos, en ocasiones estuvimos solo hablando con mi hermano Joaquín aquí en la iglesia, no en este saloncito que tenemos hoy, en otro salón donde no había tantos recursos y llorábamos juntos. ¿Saben qué? Hoy veo la vida de Joaquín bendecida, la vida de mi hermano Pablo bendecida, la vida del hermano Julián bendecida, y yo sé de dónde Dios lo sacó porque yo también estuve en ese lugar. Hermanas y hermanas, líderes de gente que está bien es cualquiera, pero no todos quieren liderar a gente que está mal, que está endeudada. Esta iglesia tiene que aprender a sentir la carga y el dolor del otro. Hermanos, van a venir personas con muchos problemas y no quiero que usted esté cerrando ahí la puerta. Yo quiero que tenga un corazón también como el de David, que cuando él tuvo que levantar, no levantó a simple persona, levantó a hombres guerreros que lo acompañaron en la guerra. Es tiempo de que la iglesia no solamente provea pan, sino que levante guerreros en este tiempo. Es tiempo de que la iglesia levante personas que tengan ganas de orar, que tengan ganas de estar, que tengan ganas de tenerse su familia en el otro y estar pidiendo por ellos también, hermano. Dios pone gente con la misma carga que vos. Esto es bueno, porque cuando salimos, tus victorias serán. Entonces, estuvimos en la lucha y tu lucha fue mi lucha, David. Pero hoy tenemos victoria y la victoria que vos también, que vos tenés, también me pertenece a mí. Gócese con el hermano que tiene victoria porque usted lo vio sufrir. Gócese con el hermano que Dios le abre puertas porque usted vio por las puertas cerradas también. Dios pone gente con la misma carga que vos, hermanos. Punto número 2, ese es el punto número 1. Punto número 2. Dios mata a David y lo restaura con propósito. Y restauración con propósito. De ese punto número 2. Cuando nosotros vemos la vida de David, hermanos, lo primero que hace cuando ya está restaurado en 1 Samuel 22, cuando ya está restaurado, es el título de este mensaje. Lo primero que hace, sale de la cueva. Ya por digo, salí de la cueva. Salgo de la cueva. David empieza a salir de la cueva y esa es la primera decisión que toma, porque ya vivió una etapa en la cueva de Adulán. Fue una etapa de restauración, fue una etapa de consolación, fue una etapa en donde Dios me dio fuerza, fue una etapa en donde Dios me alimentó, fue una etapa en donde Dios unió fuerzas con otras personas que estaban en la misma condición que yo. Ya está, ya pasó esa etapa. Salí de la cueva. Hermanos, él empieza y sale de esa cueva. ¿Saben por qué? Dígame por qué. Así le cuento yo que yo sé. David sale de la cueva. ¿Y sabe qué salen ahí? Soldados. El liderazgo fue probado ahí. Ahí es donde es verdaderamente probado el liderazgo, donde usted forma gente que no está formada. Donde usted forma gente, donde formamos gente que el pueblo despreció, porque ellos también eran desertores por estar con David. Ellos también eran traidores del reinado por estar con David. Y David sale de ahí, ya no es el mismo, ni él, y lo que esto seguían a él. Hasta ese momento son 400 endeudados, no. Entristecidos, no. Es así como entraron, pero salieron, ¿saben qué? 400 soldados y un David que venció todo lo que quería crecer en la cueva. Porque la cueva representa las etapas del cristiano. Hermanos y hermanas, escuchen bien esto. Todos nosotros hemos tenido una etapa en donde Dios ha estado tratando con nuestro corazón de manera interior. Y escuchen esto, porque la gente se acostumbra a que Dios solamente dé el consuelo. ¿Me escuchó, verdad? Llegan a la iglesia y el Señor me va a tocar. Romantizamos a Dios.
Dios es recontra super romántico. No quiero sacar eso. Pero romantizamos a Dios, romantizamos a la iglesia y nosotros seguimos viviendo de la misma manera. ¿Por qué? Porque llegamos a la iglesia pensando, hoy Dios me va a tocar y me va a sacar la carga de la semana. Hoy Dios me va a hablar y Dios me va a sacar aquellas cosas que yo tenía en mi mente. Hoy Dios me va a hablar y voy a salir tan enamorada del Señor, que abrazado por su presencia. Y nos acostumbramos a vivir solamente de la consolación que Dios tiene en la iglesia. ¿Me entendió, verdad? Hermanos, es tiempo de que en la etapa en que estaba David, él estaba luchando con miedos. Él estaba luchando con deudas, él estaba luchando con temores, pero eso fue la etapa de Adulán. Él sale de ahí y llámese el mismo. ¿Saben por qué digo esto? Porque David dejó de luchar con los miedos que luchaba antes y los dejó en la cueva de Adulán. David dejó de tener los problemas que tenía antes y los dejó en la cueva de Adulán. David dejó de sentirse traicionado. Ese sentimiento de traición lo dejó en la cueva de Adulán. Ese sentimiento de abandono lo dejó en la cueva de Adulán. Hermanos y hermanas, ese tiempo que en esta etapa que está viviendo la iglesia, deje de pensar que la iglesia es una etapa de consolación. Es en este año en que tenés que dejar los miedos que tenías el año pasado y dejarlos en la cueva de Adulán. Hoy, hermanos, yo le digo en el nombre de Jesús, hay gente que va a dejar de luchar con las mismas costumbres y más no saben lo que luchaba el año pasado. Hay gente que va a tener victoria en los pecados que no tuvo el año pasado, lo va a tener este año. Hay gente, mi hermano y mi hermana, que tiene que dejar la etapa de pobrecito yo y decir, no, este año voy a dejar este mal hábito, este año voy a ver a mi familia, este año voy a luchar con estas cosas, pero voy a tener victoria también. No se acostumbre a que la iglesia sea un lugar de consolación, porque Dios quiere sacarle esa etapa y también darle. Hermanos, ¿no ha visto personas firmes en los caminos del Señor? A mí me sorprende. Yo soy cristiano desde cuna, pero digo, ¿cómo es que yo lucho a ese Señor? Y no pienso en abandonar la iglesia, no pienso en abandonar tus caminos. Por algún momento se me habrá pasado cuando era más jovencito, pero no era una decisión tomada, nada, que algo que estaba en mi mente como algo fuerte en mi corazón, pero todavía veo gente que lucha con estas cosas. ¿Saben por qué? Porque se acostumbraron a que el camino del Señor es un camino de consolación. Pobrecito yo, voy a la iglesia, el Señor me toca y bueno, vamos a seguir viviendo como vivíamos antes. No, el Señor le dijo, salí de la cueva, todos los miedos que tenías anteriormente lo vas a dejar ahí, porque ahora quiero empezar a darte victorias en otras nuevas áreas de tu vida. Habrá alguien en este año que esté diciendo, hermano y hermana, pastor, en este tiempo me voy a dejar de luchar con este pecado, con este mal hábito, me voy a poner las pilas y voy a tener otro tipo de lucha, porque Dios me va a empezar a dar victorias nuevas cada semana y cada día. Habrá alguien que lo quiera conmigo en esta mañana y diga, sí, los pecados, los malos hábitos y las luchas y los problemas quedaron en la cueva del león. Hoy voy a vivir una nueva etapa. ¿Qué más? Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por un mandato divino, escuchen. Primera de Samuel 22:5. Él estaba allí. Me gusta a mí porque sale de la cueva. Y lo primero que le dice, pone a sus parientes. Y me llama la atención porque es la primera vez que escucho a un escritor hablar de la madre de David. Si usted lee los salmos, de hecho, cuando lo van a ungir, no está la madre. Me llama la atención. Deja a su familia y vuelve a la cueva. ¿Vieron eso? Él deja a su familia en Moab, porque acuérdense que la bisabuela de David era Gola, moabita, era de Moab. Entonces, lo que hace David es dejar a su papá y a su mamá y a la casa de sus hermanos, ¿dónde? En la casa de sus parientes. Él se va y sabe dónde va, al lugar fuerte, al lugar de la cueva. Nuevamente. Entonces David no lo entiende y por una orden divina, 1 Samuel 22:5 dice, pero el profeta Gad dijo a David,
no estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Ared. Hermanos y hermanas, ¿saben qué? A veces vamos a estar allí, Dios nos va a mostrar cierta parte de su gloria, pero vamos a volver a querer repetir el mismo patrón, vamos a querer volver a repetir el mismo pecado. Y Dios está diciendo, tenemos que salir de la cueva. Las cosas con las que luchabas antes, hoy en este año tenés que dejar de luchar. El año pasado no conseguí trabajo, antes del año que tienes que conseguir trabajo. El año pasado no conseguía la bendición porque estaba apartado del camino del Señor. Este es el año, si estás en el camino del Señor, este es el año donde Dios te puede bendecir. Deja de luchar y deja esa etapa de hablar y empezar a vivir en las victorias que Dios quiere darte para tu vida en este tiempo, mi hermano y mi hermana. Sigo. Ya termino con esto. Escuchen. El avance que hace la vida, el avance que hace la vida, pide sonido, empiezan a escuchar. Y hay algo que me llama la atención. Que Saúl sigue tomando decisiones. ¿Escucha eso? Y Dios ya no había desechado a Saúl. Eso representa a nosotros lo que Diablo hace. Es un rey sin corona. Ese rey, aunque tenía corona, no tenía la autoridad, pero quería seguir tomando decisiones en la vida de David. A veces nuestro Saúl, al cual no hemos matado todavía, a veces el mismo enemigo, a veces la misma carne, quiere seguir tomando decisiones, aunque ya sabe que el reinado ella ni el enemigo lo tienen. ¿Cómo dicen amén conmigo? Porque hay un solo rey, su nombre es Jesucristo, es el que reina sobre nuestra vida. Pero el diablo es un rey que todavía está sin corona, pero quiere seguir tomando decisiones sobre tu vida. Y ahí hace David, ¿qué hace? Empieza a avanzar. Y ese es el punto número 3. El avance tiene un sonido. ¿Me escuchó eso? El avance tiene sonido. Escuche esto. Primera de Crónicas 12:21. Esto es echar paralelo. Entonces ayudaron a David contra la banda de merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército. Porque entonces todos los días, ¿cuánto? Todos los días. ¿Cuánto? Todos los días. Venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como el ejército de Dios. ¿Por qué? Porque el avance que hacía David tenía sonido. Aunque muchos no veían el avance, Saúl todavía lo quería matar. ¿Saben qué hacía David? Él seguía avanzando y seguía avanzando y seguía avanzando. Hermanos y hermanas, cuando estés a punto de rendirte, acordate que hay personas que están viendo tu avance. Hay personas que se van a agarrar de tu avance. ¿Saben que muchos de nosotros hemos sido el único sostén espiritual de la familia? Por eso, antes de renunciar al propósito de Dios en tu vida, pensar en que hay un familiar, en que hay un hijo, en que hay un vecino, en que hay alguien que está mirando tu vida, que si alguien el día de mañana te puede seguir y te va a sorprender cómo puede ser usado en las manos de Dios. No te rindas porque hay gente que está viendo de avanzar. No te rindas porque hay gente que está viendo cómo te conduces en el camino de Dios. Se unían todos los días. La palabra del mismo se enseña. Usted lee de Ruiz y va a encontrar la frase: estos son los miedosos de David. Estos son los cobardes de David. Ya no son 400, ya son 600. Y cuando usted estudia la escritura, primera de Crónicas, primera de Samuel, primera de Reyes, ¿saben lo que dicen las listas? Estos son los valientes de David. No levantó cualquier cosa, David levantó un ejército. Dios no te ha traído aquí para que estés de brazos cruzados y estés recibiendo consuelo todo el tiempo. Dios quiere levantar un soldado de tu persona, un soldado de tu corazón. No te rindas. Hay gente que te está mirando cómo caminas en los caminos de Dios. Hay gente que ve tu arma de trabajo. Hay gente que te está mirando cómo luchas. Hay gente que ve cómo pelea. Dios va a usar eso. Los valientes miran. Y escuchen, porque al unirse, David y sus victorias ya empiezan a ser diferentes. Y escuchen lo que dice la palabra de Dios. Le digo esto con hermanos.
Hay gente que es movida por la emoción. ¿Sí? Y ni le digo esto de la formación porque es importante. La emoción enciende el llamado. ¿Escuchó? La emoción enciende el llamado. La formación sostiene al llamado. La emoción enciende hoy que ganas de servir, hoy que lindo tuvo el culto, hoy que... Pero cuando viene una lucha, esa emoción no te ayuda. ¿Sabes lo que te ayuda? La formación. La emoción enciende el llamado, la formación sostiene al llamado. Esos hombres se quedaron con David hasta el fin de los días y eran los valientes de David, porque David no los había llevado hasta las luchas por simplemente estar emocionado, no. Él había formado guerreros. Segunda de Samuel 5:20, vino David a Valperasí, y allí los venció David. Escuche, y dijo: quebrantó el Señor a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamo al nombre de aquel lugar, Baal Perasí, y dejaron allí sus ídolos. Escuchen, estos son los filisteos corriendo. Y dejaron allí sus ídolos. Y David y sus hombres los quemaron. Versículo 22. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David al Señor, él le respondió: no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Cuando oigan ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque el Señor saldrá delante de ti a ir al campamento de los filisteos. Le comento por qué hago esta escritura y la pongo en el mensaje. Porque lo que David estaba haciendo era lo que no había hecho Saúl. Lo que no voy a ganar en la carne, lo vas a ganar en el camino así. Saúl nunca se puso a disposición de Dios. Sus peleas eran egoístas. De hecho, vemos que a causa de la envidia de su corazón estaba persiguiendo a un hombre inocente. Saúl no estaba preocupado en el reino de Dios. Saúl estaba preocupado en el reino de Saúl. Los filisteos habían tomado lugares, y uno de esos lugares que habían tomado los filisteos era el que David estaba recuperando ahora. Hermanos y hermanas, le vengo a decir a alguien en esta hora: por mucho tiempo el enemigo tomó ciertas cosas de tu vida, pero hoy Dios está hablando a través de esta palabra. Vas a empezar a recuperar el territorio que no pudiste recuperar antes por medios carnales. Lo vas a recuperar por la mano de Dios, porque lo que no pudo hacer tu carne, lo que no pudiste hacer lejos de Dios, Dios te lo va a cumplir en el camino del Señor. Por mucho tiempo el enemigo quería eso, pero David dijo: no, eso no le corresponde a mi enemigo, eso me corresponde a mí. Señor, entrégamelo, sí, te lo voy a entregar, pero no va a ser de tu manera, va a ser a la mía. Rodéalos y vas a ver cómo se empiezan a matar. Rodéalos y vas a ver cómo empiezan a llegar la victoria. Hermano y hermana, que vengo a decir, el avance que vos estás teniendo en el camino del Señor está mandando un mensaje. El avance que estás teniendo en el camino del Señor está mandando un mensaje a los que no tienen el mismo Dios que vos tenés. Hay gente que te está mirando tu lucha. Hay gente que está prestando atención a la oración que haces. Hay gente que ve que tus problemas son fuertes, pero seguís llegando a la iglesia. Hermano y hermana, va a llegar en un momento en que ese arduo trabajo, en que esa fidelidad a Dios va a llegar su recompensa, y el Señor va a ver todo ese esfuerzo que has hecho por mucho tiempo y va a decir: lo que no pude lograr antes, yo sí lo voy a dar en mi camino, porque no es con la fuerza de Él, sino con mi fuerza, no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu del Señor que se logran las cosas. Habrá alguien que esté dispuesto a recuperar en este tiempo y diga: oh, voy a salir de la cueva, voy a empezar a tener victoria, voy a empezar a mirar que estaba pasada por una dolencia más que los amigos, hoy voy a tener victoria en nada. Ahora encantarla con fuerzas a Dios y diga: yo voy a tener victoria, voy a salir de la cueva, voy a salir victorioso, voy a levantar y llamar. Dios te bendiga. Qué poderoso mensaje escuchamos en el día de hoy. Un mensaje que nos ayuda a entender que la iglesia no es solamente un lugar de restauración o consolación para nuestras vidas, sino que también es
un lugar de formación, es un lugar donde Dios nos está entregando las herramientas que nos van a ayudar día tras día para poder afrontar cada lucha, cada prueba, cada dificultad, cada cosa que atenta en contra de nuestra fe, y que esas herramientas que nos provee en la iglesia nos van a ayudar a salir adelante. Esta historia nos muestra cómo Dios todo el tiempo quería hacerle recordar a David de las cosas que él podía hacer y las cosas que él ya había hecho con el siervo David. Le traía a memoria que Dios lo podía volver a usar. A pesar de la traición, del abandono, David se convirtió en un líder que de 400 personas endeudadas, amargadas de espíritus, levantó un ejército, el cual más adelante se iban a llamar los valientes de David. Espero que este mensaje te haya sido de mucha bendición, y si es así, te invito a que lo puedas compartir con tus familiares, con amigos, con allegados, con hermanos de la iglesia que quizás sabes que están pasando un momento de dificultad, pero que este mensaje los va a ayudar a salir de ese entorno, porque el mensaje es: salí de la cueva. Dios tiene cosas hermosas para nuestras vidas. Dios no nos ha llamado a vivir una vida cabizbaja, sino que estamos viviendo en un tiempo en donde Dios está preparando a su iglesia, está formando a su iglesia para cumplir siempre aquella palabra que dice: las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Te invito a que, si no lo estás, te puedas suscribir a mi canal y que también actives la campanita de notificaciones en todas. Así, cada vez que subo una predicación que te es de bendición para tu vida, YouTube te pueda estar anunciando y avisando de que ya está el mensaje. Dios te bendiga. Siempre aquí en este canal vas a encontrar una palabra fresca y ungida de parte de Dios. Bendiciones.